Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Aleluya. Nuevamente agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de poder reunirnos nuevamente a través de estas redes sociales. Aleluya. De Facebook y de YouTube. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Es bueno nuestro Dios, maravilloso Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, ahora sí, hermanos, que el Señor les bendiga a todos, cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta tarde vamos a estar impartiendo la parte número 22 en el capítulo 16 y damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos y amigos que nos estarán viendo, escuchando y viendo este video. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere. Y también saludamos a todos aquellos que estarán viendo este video por primera vez. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que nos escuchen, o escuchen más bien el resto de nuestras enseñanzas. Amén. Que tenemos en YouTube. En nuestra página del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno. Ahí puedes encontrar muchas enseñanzas. También, al igual que en YouTube, también el nombre del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Aquellos que estén interesados en estar siguiendo esta serie de estudios, ya vamos en la parte número 22, pero ahí en YouTube y en Facebook puedes tener acceso a las 21 partes anteriores. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, pedirle dirección nuevamente a Él. Y antes de eso, quiero aprovechar también para hacer una cordial invitación a todos aquellos hermanos, amigos que vivan cerca de la ciudad de Ecopar y que gusten acompañarnos a nuestros estudios en vivo, esos estudios de discipulado que hacemos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Estamos localizados en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Estamos ahí los viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Yo personalmente estoy los sábados impartiendo la enseñanza a las 7 de la tarde, y el pastor Denis Rizzo está los domingos a partir de las 6 de la tarde. Amén. Teléfono en el que puedes contactar para mayor información es área 323-595-6357. Y ahora sí, vamos a orar para que el Señor nos dirija a través de su Santo Espíritu para impartir la enseñanza del día de hoy. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos, oh Dios eterno, que tú te glorifiques una vez más, Señor. Nos declaramos necesitados de ti, tu presencia, tu Santo Espíritu, que nos guía a toda la verdad y que nos enseñe todas las cosas. Señor, sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y tu promesa, Señor, fue que en los últimos tiempos tú restaurarías todas las cosas, Señor, como eran en un principio, bendito Dios. Por eso estamos estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles, Señor, para de alguna manera poder saber, Señor, poder distinguir, diferenciar, Señor, de la forma en que vivieron aquellos primeros apóstoles, bendito Dios, y de esa manera nos permita volver a las sendas antiguas, Señor eterno. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra a ti, porque tú eres bueno, bendito sea tu nombre. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno. Aleluya, y no hay nadie como tú, Señor. Bendito por siempre. Gloria a Dios, aleluya. Estoy regulando un poquito aquí el volumen de la música de fondo, amén. Ahora sí, voy a retirar la cámara y vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito Dios, gloria a Dios. Ahora sí, ahí está. Entonces es la parte número 22. Creo que está todavía un poquito alta, déjenme bajarle un poquito más.
Gloria a Dios. 3. Ahí. Ok, ahora sí. Disculpen, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a continuar con esta serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 16, en donde prácticamente el apóstol Pablo, ahora ya con Silas, va a iniciar su segundo viaje misionero. En donde, como leímos en el estudio pasado, después de pasar por Siria y Cilicia, en este capítulo 16, llegan a la ciudad de Derbe y a Listra, y aquí es en donde aparece por primera vez en las Escrituras Timoteo, ¿sí? Quien los acompañará en todo este segundo viaje misionero. ¿Ven? Así es que, y en el que también vamos a ver, hermano, cómo Dios siempre los guiaba, y les confirmaba a dónde se tenían que dirigir. Y aunque a veces se enfrentarían gran oposición, pero como Dios iba delante de ellos, al final todo resultaba en una gran bendición y se cumplía la voluntad de Dios. Y aquí te voy a presentar este mapa en donde indicamos que en al final del capítulo 15 dice que pasaron por Siria, ¿sí? Acá te lo muestro con el mouse, Siria y Cilicia, pero de aquí, donde inicia el capítulo 16, dice que fueron a Derbe y a Listra, como lo vas a poder ver a continuación. Dice Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Oye, y aquí encontramos que ahora el apóstol Pablo y Silas, después de haber pasado por Siria y Cilicia, llegaron a Derbe y a Listra, estas ciudades gentiles que están en lo que es la actual Turquía, en las cuales vemos que algunos de los judíos que vivían allí ya se habían asimilado a las naciones y se habían mezclado con los griegos en matrimonios mixtos, ¿sí? Y ese era un gran problema. Pero aquí también nos habla de este discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía, creyente en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, pero de padre griego. Hechos 16:2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Oiga, aquí dice que Timoteo tenía un buen testimonio de los hermanos que estaban allí en Listra y en Iconio, o sea que Timoteo era un verdadero discípulo y creyente en Jesús, en Yeshua. Verso 3. Aquí me equivoqué, es Hechos 16:3. Amén. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Oiga, y ese era el problema con los matrimonios mixtos, ¿sí? Entre judíos y griegos. ¿Por qué? Porque se dejaban de cumplir los mandamientos de la Torá. En este caso, aunque Timoteo era hijo de una mujer judía, pero de padre griego, y entonces resulta que Timoteo no fue circuncidado de niño, ¿sí? No fue circuncidado al 8º día de nacido, como le ordenó Dios a Abraham primeramente y de ahí en adelante a toda su descendencia, ¿sí? Eso está escrito en Génesis 17:9, donde Dios le dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahí está, ¿sí? Ahí está la indicación. Gloria al nombre del Señor. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Sí? Bueno, ahora, como el apóstol Pablo, ya leímos que quería llevar a Timoteo con él en este viaje misionero, dice que lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares,
Porque recordemos que el apóstol Pablo, al visitar esas ciudades gentiles, él llegaba a las sinagogas judías. Esas sinagogas que eran por judíos, y pues estos judíos no veían con muy buenos ojos a los matrimonios mixtos, ¿sí? Ni a los hijos de estos. ¿Por qué? Porque no obedecían los mandamientos de la Torá, no circuncidaban a sus hijos. Entonces, por esta razón, circuncidó a Timoteo, quien era de descendencia judía. Y pues como no se iba a ver bien, hermano, que un judío, como el apóstol Pablo, el obediente a los mandamientos de la Torá, estuviera acompañado por otro hombre descendiente de una mujer judía, pero que no fuera obediente a los mandamientos de la Torá, o sea, que no estuviera circuncidado. O sea, no se iba a ver bien esto. Amén. Entonces, Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Oiga, recordemos lo que estudiamos la semana pasada, ¿sí? Recordemos que estas ordenanzas eran solo para empezar, mientras iban aprendiendo los demás mandamientos de la Torá y los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés en cada día de reposo cuando asistieron a las sinagogas, y esas ordenanzas eran que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Verso 5, capítulo 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero ahora aquí quisiera recordar algo también, hermano, que estas iglesias que se mencionan aquí no eran como las iglesias que conocemos hoy en día. O sea, no eran grandes edificaciones con grandes ventanas y en donde asistían los hermanos al servicio todos los domingos. No, hermano, no eran así todavía en esa época, sino que, como ya dijimos anteriormente, los hermanos asistían a las sinagogas en el día de reposo y aparte se reunían en las casas también, ¿sí? ¿Por qué? Mire, le voy a dar un ejemplo para que se dé cuenta en dónde eran las iglesias en esa época. Nuevamente, no eran las edificaciones como las conocemos actualmente, no. Mire lo que dice Colosenses 4. Dice el apóstol Pablo, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Oiga, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia que está en su casa. También en 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Bueno, nada más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En la casa, ahí en las reuniones, a eso se le consideraba la iglesia. Dice, os saludan mucho en el Señor. Entonces, ¿en dónde es que estaban las iglesias en el tiempo del apóstol Pablo? Bueno, ya leímos, ya aprendimos, hermano, también, que la palabra traducida como iglesia es la palabra griega eclesia. Y esta palabra significa los llamados fuera. Pero aquí te presento el mapa, hermano, para que veamos, para que entendamos lo que vamos a leer a continuación. Ya vimos que pasaron por Siria, por Cilicia. Ahora va a hablar de que el Espíritu no les permitió que fueran a Galacia y a Bitinia. Mira, Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, voy a regresar, Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Mira, aquí está, ¿sí? Misia, Frigia, pero no se los permitió el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que era guiado por el Espíritu. Sus viajes misioneros no eran algo que se le había ocurrido a él así nada más porque sí, no, sino que si el Espíritu le decía, vete a este lugar, él iba. Y si le decía, no vayas a este otro lugar, pues entonces él no iba. Amén. Él era obediente al Espíritu. No sabemos cómo era antes, hermano. Tal vez era desobediente en un principio, pero aquí vemos que en este entonces él ya era obediente. Aquí podríamos decir que ya era viejo, ya era maduro. Y es más, esto se lo dijo, el mismo Jesús se lo dijo al apóstol Pedro en Juan 21:18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. ¿Sí? Esto ya es cuando seas maduro. ¿Amén? Cuando uno es joven espiritualmente, hermano,
Uno hace lo que quiere, ¿sí? El Espíritu te dice, no hagas esto, y uno lo hace. Amén. Pero ya cuando uno es maduro espiritualmente, hermano, ahí ya tú ya le entregaste tu vida al Señor. Amén. Y ahí ya el Señor es el que tiene total control sobre tu vida y te va a llevar a lugares a donde tú no quieres ir. Amén. Hechos 14:8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Oiga, a los verdaderos siervos de Dios, Dios siempre los va a guiar, siempre los va a dirigir y le va a mostrar el camino que deben de tomar. ¿Ven? Continuamos, Hechos 16:10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Oiga, si Dios mismo está mostrando el camino a seguir, eso significa que su presencia va delante de nosotros y entonces no hay por qué temer ni por qué demorarse. Éxodo 33:14. Es cuando Dios le dice a Moisés, le pidió le dijo que se moviera de donde estaba, ¿sí? Y entonces Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero ve lo que responde Moisés. Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oiga, ya Dios ya le había dicho que sí, que su presencia iba a ir con él y que le iba a dar descanso. Amén. Hechos 16:11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ya aquí Macedonia ya es parte de Europa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquí está, mire, Samotracia, Neápolis y Filipos. Lo ves acá a poquito al norte. Sí, ya esta es parte de Macedonia, sí, ya es parte de Europa. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 13, el capítulo 16. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Oiga, y aquí nos confirma una vez más lo que hemos venido diciendo y enseñando todo este tiempo. Primero, que el día de reposo seguía siendo el del séptimo día, aún en las naciones fuera de Israel, ya que como sabemos, este mandamiento, hermano, del día de reposo, el séptimo día, se cambió, pero hasta el año 325. Por supuesto, no fue Dios el que hizo ese cambio, ni tampoco el Espíritu Santo, sino ahí ese cambio ya se hizo por mayoría de votos por hombres de descendencia pagana que ya no tenían el conocimiento de las escrituras hebreas, como ya lo hemos explicado antes. Y además, vemos que estaban en una sinagoga judía, porque pues es en las sinagogas judías en donde se reúnen en el día de reposo. Y dice que el apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, empezaron a hablar a las mujeres. Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer Lidia, hermano, no dice aquí si era judía o era gentil, pero lo más seguro es que fuera griega, que fuera gentil. Y entonces, esta es también otra confirmación de lo que hemos estado diciendo en los estudios anteriores, que los gentiles ya estaban asistiendo a las sinagogas judías mucho tiempo antes de que el apóstol Pablo llegara ahí. Ya hemos dicho que había gentiles asistiendo a estas sinagogas en cada día de reposo. Algunos de ellos ya eran prosélitos, ya habían tomado la decisión de convertirse al judaísmo de la época, pero otros todavía estaban en calidad de temerosos de Dios, ¿verdad? Ya hemos explicado qué significa temeroso de Dios. Era que se sentaban en una área específica de la sinagoga, junto a la puerta. Amén. Eso se les llamaba temerosos de Dios. Y esta mujer Lidia dice que estaba atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Pero, ¿qué sería lo que el apóstol Pablo decía? Pues lo mismo que él anunciaba, hermano, en todas las sinagogas que llegaba, que el Mesías tan esperado por Israel ya había venido en la persona de Jesús, de Yeshua, y que la restauración del reino de Israel estaba a punto de suceder. Continúa Hechos 16:15.
Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Oiga, una vez que Lidia entendió y recibió las buenas nuevas, o sea, que recibió el Evangelio, vemos que fue bautizada. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Oiga, y lógicamente esto era algo que Dios mismo había prohibido a su pueblo practicar, sí, la adivinación. Esto lo leímos, de hecho, el sábado pasado, cuando estuvimos enseñando acerca de que la celebración de los cumpleaños es abominación delante de Dios. Amén. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. Oiga, estas palabras, agorero y sortílego, eso tienen que ver con la observación de los tiempos, de los horóscopos, de los zodiacos, ¿sí? Y de ahí se basa los cumpleaños, hermano, porque los cumpleaños son basados a ciertos signos, ¿va? Basado en el día del nacimiento. Amén. También dice, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Verso 14, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no ha permitido que nosotros participemos de esas cosas. Esto es lo que sabía y creía el apóstol Pablo. Ahora vamos a continuar en Hechos 16:17, dice. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, oiga, vea lo que dice aquí, porque esto nos va a ayudar que viene a continuación. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, está hablando de Pablo, Silas y Timoteo, ¿verdad? Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Diga esto. La adivinación, como ya leímos, es algo abominable delante de Dios, es algo que es parte del reino de las tinieblas, es más, es satánico. Y entonces, ¿desde cuándo algo que es manejado totalmente por Satanás va a promover a verdaderos siervos de Dios? Pues nunca, porque los verdaderos siervos de Dios nunca van a aceptar eso de parte de Satanás, sino que los que lo aceptan son los falsos siervos. Son los que son siervos de Satanás. Eso sí lo aceptan. Ellos dirían, por ejemplo, oh, escuchen a esta mujer, cómo es que habla la verdad. Pero mira cómo deben reaccionar los verdaderos siervos de Dios. Hechos 16, me equivoqué también, 16:18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Oiga, nada más, un verdadero siervo de Dios no necesita ninguna promoción de parte de Satanás ni del reino de las tinieblas. En otras palabras, un verdadero siervo de Dios desprecia la promoción de Satanás que quiere dar a su vida, lo cual pues va a enfurecer mucho a Satanás este hecho que se ha despreciado. Hechos 16:19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vemos que Satanás, hermano, dirigió a estos amos de esta muchacha para prender a Pablo y a Silas, para traerlos al foro ante las autoridades. Pero, ¿y qué pasó con Timoteo? ¿Por qué no dice aquí que lo hayan aprendido a él también? Bueno, tal vez no lo aprendieron a él porque no parecía judío, como Pablo y Silas. Tal vez él no usaba la misma indumentaria que Pablo y Silas, porque recordemos que él ha de cuenta que era prácticamente nuevo, porque era un recién circuncidado. Entonces, todavía no parecía ser un judío. ¿Ven? Hechos 16:20 dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y algo aquí sí es muy claro, hermano, que las costumbres de la cultura hebrea, cultura a la cual perteneció Jesús y los apóstoles, es muy, pero muy diferente a las demás culturas, muy diferente a la cultura griega y muy diferente a la cultura romana. Hechos 16:22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Oiga, a veces es muy difícil, muy difícil hacer la voluntad de Dios. Y a veces nos va a tocar sufrir, pero es mejor sufrir por un corto tiempo para que de esa manera podamos disfrutar de la vida venidera, de la vida eterna venidera, ¿sí? Y de hecho, el mismo Jesús, el mismo Yeshua, había advertido ya que esto sucedería a sus verdaderos siervos. Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Se da cuenta? O sea, esto no era algo que era desconocido para el apóstol Pablo, no. Hechos 16:23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oiga, vemos que no fueron pocos los azotes que recibieron, hermano, el apóstol Pablo y Silas. Ahí se salvó Timoteo, ¿sí? Sino que dice que fueron muchos y además fueron echados en el calabozo de más adentro, en donde ni siquiera entraba luz. Y además dice que sus pies fueron asegurados en el cepo. Mire, aquí le puse una foto, una foto de lo que es el cepo. Mire, ahí ya no podían moverse para ningún lado. Amén. Y ahí con muchos invitados también. Pero alguien aquí pudiera decir, wow, qué regada dio aquí el apóstol Pablo. Qué error tan grande cometió aquí. ¿Para qué fue a Macedonia? ¿Para qué fue a Filipos? Pero recordemos, hermano, que Dios mismo le había confirmado que se dirigiese a este lugar. Pero alguien también puede decir, no, pero ¿será que Dios los llevó ahí para que los azotaran? No, no puede ser posible que Dios permita que sus siervos sufran. Pues déjame decirte que sí es posible. Lo leímos en Mateo 10, del verso 16 al 18. Y además, también el Señor le había dicho a Ananías, aquel que fue a orar por el apóstol, por Pablo, perdón, cuando en su camino a Damasco, cuando fue botado de su cabalgadura, que tuvo ese encuentro con el Señor, ¿sí? El Señor le habló a Ananías y le dijo esto, le dijo que le mostraría al apóstol Pablo cuándo le era necesario padecer por su nombre. Oiga, y eso está en Hechos 9:15 y 16. Dice, el Señor le dijo, Ananías le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, ¿sí? Presencia de gentiles, aquí ya lo hemos explicado en nuestro estudio del libro de los Gálatas, que aquí en realidad son dos grupos, ¿verdad? Porque la primera y, más bien la segunda y, significa ambos, ¿sí? Entonces son de los gentiles, hijos de Israel. Gloria al nombre del Señor. ¿Te das cuenta? El ser siervo de Dios no quiere decir que Dios nos va a poner en un estante bien protegido para que no nos toque ni el viento. No, mi hermano, no es así. Por lo tanto, si alguien te dijo que cuando vinieras a los pies del Señor se te iban a terminar tus problemas y dificultades, pues déjame decirte que te mintieron. Ya, sí, te tomaron el pelo, hermano. Porque si ya le diste tu vida al Señor, eso quiere decir que ya tu vida no es tuya. Ahora le pertenece a Él. Y Él te va a formar, Él te va a capacitar y además va a probar tu fe y va a probar tu corazón. Primera de Pedro 6, mira lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga, 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga, nuestra fe, así como es probado el oro, hermano, con fuego, dice, así va a ser probada nuestra fe. Oiga, porque sí, el oro, pues ya así, cuando ya es puro, es muy hermoso, pero cuando se obtiene, se extrae del corazón de la tierra, hermano, no creas que ahí ya los encuentran en anillos, en cadenas, no, 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 claro que no. Ahí se encuentra incrustado en la piedra, en la roca. Oiga, y para sacarlo de ahí, hermano, tiene que pasar por un proceso largo, un proceso largo. ¿Amén? El, primero, se tiene que poner en fuego, hermano, para separarlo. Oiga, ¿sí? ¿El fuego qué representa? Los momentos difíciles, los momentos duros, la prueba, hermano. Amén, la dificultad, eso representa el fuego. Entonces, el oro es sometido, es metido a un horno a altas temperaturas, en el que se mete varias veces, se saca, se van quitando las impurezas, lo que no sirve, se vuelve a meter, temperaturas altísimas, se saca nuevamente y se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando, hasta que ya queda el oro puro. Pues haz de cuenta que así es probada nuestra fe. Amén. Te meten a una prueba y te sacan y te van quitando lo que no sirve, todas las impurezas, y nuevamente a otra prueba, nuevamente a quitar toda impureza, todo lo que no sirve, y nuevamente a fuego, hermano, hasta que tu fe, hermano, es pura. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermano, y además, Dios mismo también lo dijo, hermano. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga, y mire lo que dice. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Sí, mi hermano. Dios te hace tener hambre. Oiga nada más. ¿Sí? Aquellos que están leyendo esto por primera vez, yo creo que están asustados. Amén. Pero es parte del proceso, mi hermano. Es parte del proceso de Dios, aleluya, cuando tú te has depositado totalmente en sus manos. Él va a sacar lo mejor que hay en ti. Gloria al nombre del Señor. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oiga, y todos los verdaderos siervos de Dios, hermano, vamos a ser probados en diferentes áreas de nuestras vidas. Algunos van a ser probados en el cuerpo a través de enfermedades, otros en las finanzas, en lo económico, etcétera, etcétera. Pero Dios permite que pasemos por todas esas pruebas, pero no con la intención de que quedemos ahí postrados en el desierto, con la intención de destruirnos o de acabarnos. Hermano, porque si eso quisiera, si esa fuera su intención, pues ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo atrás, hermano. Pero no lo hizo, sino que hay una enseñanza poderosa en cada prueba, hay una lección que hay que aprender en cada prueba, ¿sí? Entonces, esto es como lo que sucede en la escuela, ¿sí? Todos adultos que somos, pero todos alguna vez fuimos a la escuela. ¿Va? Bueno, eso creo yo, tal vez algunos no, pero en su mayoría todos fuimos a la escuela, ¿verdad? Y cada cierto tiempo, hermano, después de las enseñanzas, cada cierto tiempo, se tenía que presentar un examen, se tenía que presentar una prueba. ¿Para qué? Para poner por obra lo aprendido y así poder pasar al próximo grado, al próximo nivel. O sea, que pasando la prueba en la que estamos actualmente, nos van a poner en otra prueba más difícil una vez que hayamos pasado esa prueba, ¿sí? Y así va a continuar, hermano, hasta que nos graduemos, ¿sí? Pero mientras estamos en medio de la prueba, mira lo que nos aconseja la palabra de Dios que hagamos. Oiga, y alguien, hermano, que diga, oiga, pero yo no estoy pasando por prueba, preocúpate, hermano, ¿sí? Si tú no estás pasando por pruebas, preocúpate. ¿Por qué? Porque Dios, aquellos que están buscando, hermano, que están buscando el agradar el corazón de Dios,
Dios los va a meter por prueba, va a probar su fe, va a probar su corazón. Si tú no estás pasando por prueba, pues es que no has decidido agradar el corazón de Dios, sino que estás muy a gusto ahí con Satanás. Eres uña y mugre. Preocúpate. Amén. Pero los que hemos tomado la decisión de agradar el corazón de Dios, vamos a estar siendo pasados por prueba. Amén. Pero ve lo que aconseja la palabra de Dios que tenemos que hacer en medio de la prueba cuando estemos pasando por esos momentos difíciles. Santiago 1:2 dice, amado, hermanos míos, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, aquí nos dice que durante la prueba, hermano, durante la dificultad, aquí nos dice que nos amarguemos o que nos enojemos, sino dice que estemos gozosos. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oiga, y mira, también te voy a presentar aquí el consejo que da el apóstol Pablo al final de haber pasado por tanta prueba y tanto sufrimiento. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí no dice, regocijaos en el Señor cuando todo vaya de viento en popa o cuando todo esté bien. No, hermano, aquí dice, regocijaos en el Señor siempre, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la prueba. Regocijaos. Y como para que no alguien pensara que se había equivocado, dice, otra vez digo, regocijaos. Pero ahora vamos a regresar al libro de los Hechos de los Apóstoles para ver la reacción del apóstol Pablo y Silas ante esa prueba por la cual estaban pasando. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, oiga, después de haber sido azotados, pero a medianoche, haber sido azotados y echados en el calabozo de más adentro y puestos sus pies en el cepo, y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, ¿y quién va a tener ganas de cantar himnos después de haber sido azotados? Bueno, leímos que el apóstol Pablo y Silas, a medianoche, oiga, cuando las tinieblas estaban encima de ellos, cuando yo creo que sentían más dolor en sus heridas, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y dice que los demás presos los oían. Yo creo que estos presos se preguntaban, bueno, ¿y estos por qué oran? ¿Por qué cantan a Dios en esta situación en la que están? Y es que, hermano, en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles, es ahí en donde se van a dar a conocer los verdaderos siervos de Dios. Porque cuando todo está bien, cuando no hay dolor, cuando hay dinero, cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, cuando hay salud, pues ahí cualquiera canta y cualquiera da gracias a Dios. Pero ¿qué tal cuando es todo lo contrario? Hermano, ahí no cualquiera, ¿sí? Ahí ya no cualquiera canta, allá no cualquiera ora, ahí solamente los verdaderos siervos de Dios. Y esto es de testimonio para los demás que escuchan. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de los casos, hermano? ¿Por qué crees que muchas de las iglesias hay muchas sillas vacías? Porque muchos de ese pueblo que empezó a ser probado, que empezó a ser puesto en prueba, puesto en el fuego, pues ahí mejor se arrepintieron, hermano, y se volvieron atrás. Oiga, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido. Muchos mejor se volvieron atrás. Dijo, no, esto está muy difícil. Oiga, pero los que se quedan en medio de la prueba, esos son los verdaderos siervos de Dios, hermano. Yo recuerdo, hermano, que a mí, yo recuerdo, hace casi 20 años, hace casi, sí, yo creo que como 20 años, más o menos. No fueron 20. Más o menos 18, 7, como 10 años, 10 o 11 años. Ya, 10 a 12 años más o menos. Recuerdo que en ese tiempo, hermano, yo estaba viviendo uno de mis momentos más prósperos en mi vida. Ya, tenía dinero, tenía carros del año, casas, y todo estaba muy bien. Y recuerdo que incluso el mes más prosperado en mi vida hasta esa fecha
Yo recuerdo que estaba en mi oficina, estaba orando y le estaba dando gracias a Dios, oiga, por toda esa bendición que me había dado. Yo le estaba dando todo el crédito a él, oiga, pero después de que terminé de orar, ahí fue cuando pude oír por primera vez en mi vida la voz de Dios. Y me dijo esto: ok, yo acepto tu oración, pero de hoy en adelante, de ahora en adelante, me dijo, quiero que empieces a vivir por fe. Ah, caray. Yo dije, ¿cómo que quieres que empiece a vivir por fe? Pues sí, yo creo en ti, ¿sí? Te estoy dando gracias a ti, te estoy dando todo el crédito a ti. ¿Cómo que quieres que empiece a vivir por fe? Pues sí, porque ahí todo, lo tenía todo, hermano. Sí, lo tenía todo. Y como vuelvo a repetir, cuando una persona se encuentra así, pues, hermano, ahí muy fácil canta, muy fácil da gracias a Dios por eso. Pero, ¿sabes qué? A partir de ese momento, y no de un solo, como se dice, sino de una manera gradual, me encontraba hasta arriba. Bueno, a partir de ese momento todo fue en declive. ¿Sí? Fue bajando, bajando, hasta tocar suelo, hermano, hasta tocar suelo. Aleluya. Pero yo tomé una decisión, yo no tomé la decisión que la mayoría de las personas toma de alejarse. No, yo dije, no. El único que me puede sacar de esto es Dios. Y yo tomé la decisión mejor de aferrarme a Él, aleluya, de aferrarme a Él. Y ahora sí que como Jacobo, cuando peleó con el ángel, yo no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto hasta que me bendigas. Y aún estoy agarrado de Él, diciéndole, no te suelto hasta que me bendigas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, es que así es. Esa es la decisión que debemos de tomar, hermano. Es la prueba. Hay quienes, cuando viene la prueba, mejor se salen, hermano. Se bajan de la barca. Oigan, ¿por qué esta ya se está hundiendo? No, hermano. Recordemos cuando los discípulos iban en la barca, que parecía que las grandes olas y los grandes vientos la iban a volcar. ¿Qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe. Y no se levantó porque dice que iba durmiendo en la popa. No se levantó y reprendió los vientos, reprendió las olas, y estas se enmudecieron. O sea que es el Señor el que puede reprender y calmar toda esa tempestad, hermano, que a veces se nos viene encima. Gloria al nombre del Señor. Eso fue lo que hizo Job. Amén. Job, ese hombre apartado del mal, temeroso de Dios. Aleluya. Job 1:9 dice, una vez que le empezaron a venir todos esos males, hermano, mire lo que le dijo su mujer. Porque este hombre dijo, cuando empezó a recibir todas esas malas noticias, él simplemente se arrodilló, alzó sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire lo que le dice la mujer. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oiga, sí, esto es lo que hace la mayoría de las personas cuando viene la prueba, ¿sí? Empiezan a maldecir a Dios, hermano, ¿ya? Verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Oiga nada más. Y ya sabemos el resultado, hermano, por haber mantenido su integridad. El Señor le duplicó todo lo que tenía. Aleluya. Y yo sé que yo voy a dar testimonio un día, hermano, de que Dios me va a regresar todo lo que él comió, el saltón, el revoltón, la langosta. Hermano, todo eso lo va a regresar. Va a multiplicar más de lo que él me dio en el pasado. Ahorita todavía estoy en la prueba. Amén. Todavía estoy en la prueba. Y la siento tupida la prueba, hermano. Ya, tupida todavía. Pero yo sé que al final del túnel, hermano, hay esa luz resplandeciente. Bendito sea su nombre. Hechos 16:26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, mira el tipo de cosas sobrenaturales que suceden cuando se alaba a Dios en medio de la prueba.
Oiga, así es que si tú estás siendo probado, si tú estás siendo pasado por fuego, te invito que en esa prueba, hermano, alabes a Dios, exaltes la grandeza de Dios y vas a ver cómo cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Hechos 16:27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Oiga, nada más, ¿sí? Pensando que los presos habían huido. Hechos 16:28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oiga, siempre que se enfrenta a una prueba o hay una oposición grande, es porque la bendición que se aproxima es mucho más grande. Lo vemos aquí, como toda la familia de este carcelero, quien de hecho yo creo que fue el varón a quien al apóstol Pablo había visto en esa visión, ¿sí? El que le dijo que pasara por Macedonia para que les ayudara, era este carcelero, hermano. Amén. ¿Cómo toda su familia aceptaron y reconocieron a Jesús Yeshua como el Mesías de Israel? Hechos 16:35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Oiga, pero vean lo que dice Pablo. Verso 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Oye, nada más, como diciendo, así, nos echaron aquí, pero ya de hecho a mí ya me gustó estar aquí en la cárcel, ¿sí? Porque aquí he visto el poder sobrenatural de Dios, ¿sí? Ahora, si me quieren sacar, que vengan ellos a sacarme. Bendito sea su nombre. Verso 38 dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Verso 40 dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Qué preciosa enseñanza en esta tarde, hermanos. Aleluya. Esto personalmente a mí viene y me da nuevas fuerzas, hermano. Sí, como te vuelvo a repetir, estoy pasando por prueba, sí, estoy siendo pasado por fuego, aleluya. Pero esto viene y me da nuevas fuerzas para seguir adelante. Gloria sea su nombre. Sabiendo, hermano, que Dios no miente. Aleluya. Hay muchas promesas que Dios me ha dado, hermano, y que en los momentos difíciles es como si el enemigo viene a susurrar a mi oído y me dice, mira, las promesas que Dios te ha dado nunca se van a cumplir. Oiga nada más. Pero yo he hecho lo que hizo José, hermano. ¿Recuerda cuando José fue echado a la cárcel injustamente? Yo creo que ahí también a José el enemigo llegó y le dijo, no, los sueños que Dios te dio nunca se van a cumplir. Oh, pero hermano, el Dios al cual yo sirvo, el Dios al cual José servía, es un Dios para el cual no hay nada imposible. Es un Dios, hermano, que Él hace caminos, hace sendas en donde no las hay. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Las promesas que Dios me ha dado son promesas grandes, no son pequeñas, hermano, no son pequeñas. O sea, ¿a qué me refiero con eso de que no hay hombre alguno que las pueda cumplir, hermano? Solamente Dios. Aleluya. Yo tengo la convicción, gloria al nombre del Señor, que esas promesas, hermano, se van a hacer una realidad. Aleluya. Hoy, de hecho, hoy me paraba temprano y decía,
Hoy es un día menos para que las promesas de mi Dios se cumplan. Aleluya. No como, hermano, cuando no se tiene esta convicción, se suele decir, ay, un día más de aguantar la prueba. No, hermano. Es un día menos para que las promesas de Dios sean una realidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Señor, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de compartir esta enseñanza, la cual, Señor, tú has venido a fortalecer mi vida. Padre, yo te pido que, al igual que lo has hecho en mi vida, Señor, lo hagas con todos aquellos que estarán escuchando, Señor, viendo este video de enseñanza, Dios eterno. Tú no te equivocas, Señor, y tú mandas tu palabra con propósito, Señor, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Señor, y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será la palabra que sale de tu boca, Señor, no regresará a ti vacía sin hacer aquello para lo cual tú la has enviado, bendito Dios. Tú conoces, Señor, cada vida, Señor, conoces cada corazón, bendito Dios, y con propósito, Señor, tú has enviado esta enseñanza, esta palabra, Dios eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy gracias, Padre bueno. Bendice, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, que reciba esta palabra, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, esas rodillas endebles, Señor, en el nombre de Jesús. Todas aquellas vidas, Señor, que estaban a punto de renunciar, de darse por vencidos, Señor, que en esta hora reciban nuevas fuerzas, Señor, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, correrán y no se cansarán, dice tu palabra, caminarán y no se fatigarán. Oh, bendito Dios, gracias, eterno, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Eterno Dios, aleluya. Eres bueno, Señor. Muchas gracias, aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Bendito por siempre y para siempre. Aleluya. Gracias, eterno Dios. Bendito tu nombre. Aleluya. Y antes de despedirnos, hermano, quiero nuevamente recordarles, si alguien gusta acompañarnos a estos estudios bíblicos aquí en casa, estamos localizados en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en la ciudad de Echo Park. Estamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. También te invitamos a los servicios de enseñanza en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida. Está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, código postal 9006. Aleluya, estamos ahí. Personalmente yo estoy ahí los 3 días. Amén. Apoyando a Pastor, apoyando ese ministerio. Hay servicios los viernes a las 7:30 de la tarde. Yo personalmente tengo el privilegio de estar dando este tipo de enseñanzas los sábados a las 7 de la tarde, y los domingos el pastor Denis Rizzo tiene la predicación a partir de las 6 de la tarde. Amén. Nos puedes llamar al teléfono área 323-595-6357 para mayor información o para cualquier necesidad de oración, cualquier aportación, cualquier pregunta. Estamos ahí para servirte. Área 323-595-6357. Aleluya. Así es que aquí vamos a dar por terminado este estudio. Gloria al nombre del Señor. En la próxima semana, si Dios así lo permite, estaremos estudiando el capítulo 17. Bendito sea su nombre, aleluya. Agradezco el favor de su atención, hermanos, a todos aquellos que se toman el tiempo, semana a semana, hermano, de estarnos siguiendo. También estamos subiendo a Facebook, a YouTube, todas las enseñanzas que damos en la radio los días lunes a las 4 de la mañana, y también los servicios que tenemos en la iglesia Ríos de Agua de Vida. Así es que hasta la próxima. Deseo que el Señor les siga bendiciendo, prosperando en lo que queda de esta semana. Aleluya. Y si Dios permite, estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado. Bendiciones y hasta la próxima. Fue un placer el haber estado con ustedes. Bendiciones. Adiós.